Ahora, lo que nos corresponde estudiar a continuación es el texto con imagen, que también se caracteriza por desarrollar un mismo tema, un tema central. Puedes encontrar un párrafo que va a desarrollar un subtema que se subordina al tema central, vas a encontrar posiblemente un segundo párrafo que desarrolla también un subtema que se subordina al tema central, y la imagen que puede ser una fotografía, puede ser una tabla estadística, tal vez se trate de caricaturas, que tienen que ser coherentes también. Tienen que ser coherentes ¿con qué? Con el tema central, por principio de texto. Así pues, en esta oportunidad comenzaremos analizando primero las imágenes sueltas que contienen texto, ¿no?, al interior, y seguidamente vamos a relacionar la imagen con los otros párrafos. En los exámenes generalmente se van a incluir dos preguntas en los exámenes sobre la relación imagen y texto lineal. ¿Está bien? Son dos preguntas, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Así que tienes que controlar bien el desarrollo temático, empezando por el texto lineal, y seguidamente relacionas los subtemas con el subtema que se desarrolla en la imagen, porque en la imagen también se puede desarrollar un subtema. En este caso sería un subtema 3. Vamos a la primera parte de las actividades de nuestro manual. Primer gráfico, se trata del gráfico número 11, corresponde a un estudio realizado por el SENAUN, seguramente lo exigió la Dirección de Estadística de la Asamblea Nacional de Rectores. Siempre hay que reparar en estos datos, esto es la temporalidad, el tiempo, en este caso tenemos el tiempo, tenemos la temática, en esta imagen, es la docencia universitaria en el Perú, ¿no?, esa es la temática. Encontramos guarismos que se relacionan con los docentes universitarios, encontramos además una información de género, y porcentajes, que son las características pues de estudios estadísticos, ¿no? Este es un gráfico 1 de datos estadísticos. Y seguramente el trabajo pues ha demandado a que se compare cuál es la situación del trabajo en la docencia universitaria en universidades privadas frente a las universidades públicas, un contraste. Y en este caso encontramos cuántos docentes se encuentran empleados en entidades universitarias privadas y cuántos docentes se encuentran empleados en las entidades universitarias públicas. Encontramos cantidades y seguramente las preguntas que se vayan a derivar a partir de este gráfico 1, que en el estudio global de la fuente pertenece pues o viene a ser el gráfico número 11, se van a derivar por el contraste o se van a desprender del contraste de esta cantidad con esta otra cantidad o los porcentajes, ¿no?
Estos datos de género también son importantes tenerlos en cuenta, porque seguramente te preguntarán cuántos hombres trabajan en entidades privadas universitarias y cuántas mujeres trabajan en las entidades universitarias privadas, así como en las públicas. ¿Está bien? Comencemos con la primera pregunta. El autor del gráfico tiene la intención de ¿qué? La intención. En esta primera pregunta te exigen deducir la intención. ¿Cuántas intenciones conoces? ¿Cuántas intenciones conoces? Hay múltiples intenciones. De repente es apologizar. ¿Sabes qué es una apología? Una apología es una defensa, defender, ¿no? Defender. O también puede tratarse una apología de un elogio, elogiar. Son intenciones. Otra intención es criticar. Criticar a alguien o a algo. Otra intención es, por ejemplo, la que deberían o la que deben cultivar los periodistas es informar. Otra intención es refutar, etcétera, etcétera. Múltiples intenciones que están detrás de la producción de un texto escrito o, como en este caso, detrás de la producción de una tabla estadística. No podemos deducir una apología de este gráfico, porque simplemente carecemos de datos suficientes para conocer si se trata de una defensa o de un elogio. Tampoco podemos deducir una crítica, porque carecemos de datos, solamente encontramos números, y menos refutar. Lo que sí se pretende con este gráfico es informar, dar a conocer el porcentaje o las cantidades de docentes universitarios empleados en instituciones universitarias privadas o públicas, ¿cierto? Entonces, aquí lo principal es el carácter informativo, es un gráfico informativo. Gráfico informativo. ¿Sobre qué? Sobre la cantidad de docentes universitarios que se encuentran trabajando en universidades privadas y universidades públicas, así como la cantidad de hombres, docentes varones, que trabajan en las universidades privadas o públicas, asimismo con las mujeres. Vamos a analizar cada una de las alternativas, de las 5 alternativas que aparecen a continuación, y empecemos con la alternativa A, en la que se menciona lo siguiente: analizar cualitativamente la situación de los docentes a nivel universitario. El problema de la alternativa A, estudiantes, es el término cualitativamente. No podemos encontrar aquí ninguna naturaleza, ningún dato sobre la esencia del trabajo que desarrollan los hombres y mujeres en las universidades ya privadas, ya públicas. Entonces, no es información cualitativa lo que podemos rescatar de este gráfico, sino información cuantitativa. En consecuencia, dejamos de lado la alternativa A por no responder satisfactoriamente a lo que estamos buscando, a la intención del autor, que es informar fundamentalmente. B, destacar la participación femenina en la docencia universitaria del año 2010. Destacar, claro, destacar la presencia de alguien o de algo es también una intención, viene a ser algo así como tal vez elogiar, ¿no? Pero destacar quiere decir que en el gráfico el autor tendría que señalar que menos mal que son las mujeres las que trabajan en las entidades universitarias, ya privadas, ya públicas, porque de esa manera la universidad tal vez, o las entidades universitarias, están desempeñando mejor su función, su rol
de formar a los futuros profesionales del país. Y es algo que escapa realmente de este único gráfico estadístico. Si elegimos además la alternativa B, ¿dónde dejamos a los docentes hombres, a los docentes varones? En consecuencia, se trata de una alternativa exclusiva. Y cuando la alternativa de tema central o de intención es exclusiva, ya sabes, tienes que descartarla. Vamos con la alternativa C. Continuemos con la alternativa C. Aclarar las diferencias significativas de la labor docente según el género. La información sobre el género, en este caso, es información que nos permite conocer cuántos hombres y cuántas mujeres se desempeñan en el ámbito de la docencia universitaria. Nada más. Si el autor ha tenido el objetivo o la intención de aclarar las diferencias, estaríamos pues en el plano no de los números, no de las cantidades, no de lo cuantitativo, sino tal vez de lo cualitativo. ¿Cuáles son las diferencias del trabajo docente universitario de los hombres? ¿Qué caracteriza ese trabajo y qué caracteriza el trabajo de las mujeres en la docencia universitaria? Así pues, aclarar las diferencias significativas de la labor docente según el género escapa a la naturaleza informativa del gráfico 1, que es de corte estadístico simplemente. Continuemos con D. Enfatizar en la disparidad cuantitativa del desempeño docente universitario. Efectivamente, podemos nosotros deducir que hay una disparidad, ¿no? Disparidad, o sea, una diferencia o una desigualdad en cuanto a la cantidad de hombres que están empleados en la docencia universitaria y la cantidad de mujeres que desempeñan esa labor de la docencia universitaria. Pero el problema allí es el verbo, enfatizar, porque en este caso no se está enfatizando nada, simplemente se está informando sobre cuántos docentes, hombres o mujeres, trabajan en las universidades privadas y cuántos docentes, hombres o mujeres, trabajan en las universidades públicas, cuando en el año 2010, en un país llamado Perú, y trabajo realizado a petición de la Asociación Nacional de Rectores. Así que descartamos la alternativa E y de esa manera llegamos a la alternativa E, que tiene que ser la clave correcta porque las anteriores no han respondido satisfactoriamente a nuestra búsqueda. ¿Y qué es lo que menciona la alternativa E? Informar. ¿Ves? Informar, que es la naturaleza de este gráfico. Tiene una naturaleza informativa. Informar sobre el ejercicio docente en el año 2010, según indicadores específicos. Es una buena respuesta porque además está incluyendo la temporalidad, no el año 2009, no el año 2015, no, el año 2010. Según indicadores, ¿cuáles indicadores? La naturaleza de la universidad, que puede ser privada o puede ser pública. Otro indicador es el género, ¿no? Información de género, hombres o mujeres, y los números propiamente dichos. Es así como la alternativa E responde satisfactoriamente, responde con creces a la pregunta número 1 sobre la intención del gráfico o la intención del autor al haber creado este gráfico.